Estimada tutora y compañeros, a continuación pues voy a explicar el proyecto de investigación que me encuentro desarrollando con opción de grado para la maestría en Psicología Comunitaria y los avances logrados desde el curso Seminario de Trabajo de Grado respecto al análisis de información. ¿Sí? El proyecto se titula Prevención del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes desde estrategias comunitarias implementadas en la cotidianidad del barrio Manuela Beltrán de Bucaramanga. Su autora Sandra Joana Forero González, quien les habla, la asesora Tania Meneses, y el tipo de trabajo de grado es un proyecto de investigación. Ahora bien, para comprender pues, el análisis de la información es importante partir del esquema del proyecto, en el cual pues, se da una mirada general a la propuesta de investigación y con ello pues ir explicando como la relación, la pertinencia, la coherencia entre la problemática a trabajar, el marco teórico que lo sustenta, los objetivos y la metodología que orienta las acciones de investigación. Es necesario resaltar que esta es una propuesta, digamos, comunitaria que surge de la identificación de la necesidad sentida por la comunidad, en donde reconocen como el problema el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del barrio Manuela Beltrán. ¿Listo? De allí, pues obviamente se procede a un proceso de descripción del problema a partir de una investigación o digamos una revisión teórica y de antecedentes que permite identificar a nivel mundial, nacional y local cómo se encuentra, digamos, el panorama del consumo de sustancias psicoactivas y qué investigaciones se han hecho al respecto, en donde se identificó que realmente están focalizadas básicamente como al análisis de variables, ya sea correlacionales o no, entre el consumo de sustancias psicoactivas y la edad, el género, la escolaridad, digamos la frecuencia de consumo o el tipo de consumo, y algunas en la identificación de factores de prevención o de riesgo. Bueno, allí también encontramos que no hay estudios, digamos, orientados al reconocimiento de estrategias comunitarias que se hayan implementado en las comunidades para poder prevenir el riesgo de conductas de consumo de sustancias psicoactivas. Es de ahí donde surge el interés investigativo, pues obviamente en profundizar sobre el componente comunitario y aportar así al vacío del conocimiento de la temática reconocida. Bien, ahora vamos a proceder entonces a explicar cuál es la pregunta orientadora de la investigación. Entonces, cuáles son las herramientas y las estrategias que posee la comunidad para prevenir el riesgo de conductas de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del barrio Manuela Beltrán. Se sugieren 5 palabras claves: consumo de sustancias psicoactivas, salud mental comunitaria, riesgo social, comunidad y prevención. Existen unos objetivos tanto generales como específicos. El objetivo general pues obviamente es definir las herramientas y estrategias que posee la comunidad para prevenir las conductas de consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes del barrio Manuela Beltrán. Ella, digamos, desglosa 4 tipos de acciones a partir de unos objetivos específicos. Establecer un diagnóstico comunitario, digamos, de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Luego se identificarán esos recursos que existen en la comunidad para potenciar ya sea el riesgo o la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Tercero, pues determinar desde la dinámica comunitaria qué acciones se han implementado para prevenir el riesgo de conductas de consumo de sustancias psicoactivas. Y finalmente, analizar las estrategias de prevención y mitigación, digamos, cuál ha sido el manejo social de riesgo que la comunidad le ha otorgado a la problemática. Bien, ahora, para lograr eso, nos vamos a explicar cuál es la metodología. Utilizaremos un método de investigación cualitativa desde un diseño de investigación, acción participativa y apegada, que consideramos que la comunidad es un actor protagónico en los propios procesos de cambio y ellos, digamos que desde el inicio de la investigación van a estar hasta el momento del final, siempre generando aportes y participación constructiva. Las categorías de análisis son 2, herramientas y estrategias comunitarias. Los participantes o las unidades de análisis o de trabajo pues se sustentan en 30 personas, habitantes de la comunidad, y digamos como desde algunos factores de inclusión, y estos estarán distribuidos en 3 grandes grupos. Un primer grupo que son los adolescentes, distribuidos en hombres y mujeres. Un segundo grupo que son líderes comunitarios y maestros. Y un tercer grupo que tiene que ver con padres de familia e integrantes de la comunidad. Los instrumentos a trabajar o las técnicas de
recolección de información, fase de la observación participante, la cartografía social y finalmente los grupos focales. El procedimiento a ejecutar se plantea en 4 etapas llamadas DRPR. La primera es un diagnóstico social participativo, la segunda es un reconocimiento de experiencias, conocimientos, vivencias de la comunidad, una tercera etapa que se llama procesamiento de información y finalmente una cuarta etapa que son los resultados y construcción colectiva de saberes. Es importante reconocer aquí la justificación se hace desde 6 elementos: teórico, metodológico, práctico, antecedentes, académico y social. Y dentro del teórico, pues obviamente nos vamos a sustentar en un modelo que se llama cambio social desde Sánchez Vidal en 1991 y Rapoport en 1997, que realiza unos ajustes importantes como es, digamos, la diversidad humana y la diferencia cultural, religiosa y étnica. Otros conceptos como comunidad también desde Sánchez Vidal en 1991, la psicología comunitaria desde Sánchez en 1991, salud mental comunitaria desde Martín y Paz en 1998 y la de riesgo social desde Beck en 1986 y luego en el 2007 y Luhmann en 1991. Ahora, esto nos da paso a orientar el plan de análisis de información. La técnica de análisis de información cualitativa que vamos a usar se llama análisis matricial y tiene 9 pasos. El primer paso es la revisión y ajuste de categorías, segundo paso la transcripción de información, el tercer paso matriz de información organizada, cuarto matriz de recurrencia, quinto una matriz de proposiciones, 6 una matriz de proposiciones ya agrupadas, 7 pasaremos a una matriz de proposiciones significativas, 8 matriz de categorías inductivas y finalmente pasamos a una construcción de la discusión. Acá encontramos un poco más disgregado el ejercicio de plan de análisis de información que explica. La técnica de análisis matricial empieza desde un primer paso que es la revisión de ajustes de categorías y análisis. Ella se realiza pues con la organización de la información en coherencia con la intencionalidad de la investigación. En este fase pues logramos hacer una identificación de la problemática desde un diagnóstico social participativo, una técnica de recolección que se llama cartografía social y una comunidad territorio, digamos evaluado desde un factor social, económico, político, cultural y de problemática. Allí mismo se evalúan unas categorías y unas herramientas y unas estrategias como categorías, ¿sí? Posteriormente se pasa a hacer una transcripción de la información donde se registra la información recolectada a través de mapas, se grafica las expresiones obviamente de la comunidad en los diferentes contextos en los que se analiza el territorio como elemento central de la comunidad que propone Sánchez Vidal en 1996. Se pasa a hacer una matriz de información organizada en el que se organiza la información por categorías, subcategorías, por cada una de las técnicas. En este caso usamos pues, la cartografía social e hicimos una identificación de la problemática desde las causas y las consecuencias. Posteriormente pasamos a una matriz de recurrencias, se realiza pues, un nuevo filtro de la información, atendiendo no a la repetición del término, sino a la relevancia del mismo y a la pertinencia dentro de las categorías a partir de un análisis o una matriz de priorización de problemas, encontrando lo urgente, lo no urgente, lo importante, lo no importante. La matriz de proposiciones digamos, fue un espacio que se creó para develar esas proposiciones que la comunidad aportó y poder identificar información relevante encontrando 6 elementos. Uno de los adolescentes, pues obviamente el consumo en ellos es la problemática central y de allí se derivan otras. Otra segunda que requiere que pues, se articule la familia, el colegio y la comunidad para trabajar como red y brindar pues obviamente espacios protectores a los jóvenes. También es necesario pues trabajar la prevención desde las conductas de consumo de spam para prevenir o generar que otros niños no ingresen en estos estados de consumo. Se reconoce como una causa del consumo la ausencia de padres en la formación de sus hijos y finalmente el desconocimiento también de los padres y de la comunidad frente al consumo de spam, los signos de identificación de consumo y rutas de atención. Se realiza también un paso 6, que es una matriz de proposiciones agrupadas donde se identificaron elementos comunes dentro de las proposiciones encontradas y se priorizó la información relevante a partir de causas y consecuencias de la problemática, pero también de los riesgos individual, social y comunitario, social y comunitario, y desde unas herramientas y unas estrategias que también permiten focalizar la información.
Ya la matriz de proposiciones significativas busca que agrupemos las proposiciones con información pues, privilegiada por cada fuente, por cada técnica y finalmente triangular esa información. Ya para llegar a un octavo paso que sería la matriz de categorías, ya cuando tengamos digamos toda la información de las diferentes técnicas que nos permite hacer un ejercicio inductivo partiendo de la información particular encontrada para generar categorías emergentes y develar pues, conceptos que orienten la discusión y los hallazgos de investigación. Y ya finalmente hacer la construcción de la discusión desde un proceso matricial pues ya avanzado, filtrado y recolectada la información desde las tres técnicas: observación, participante, cartografía social y grupos focales, y triangular los hallazgos de información productos o encontrados allí. Los avances de análisis de información del trabajo de grado, pues obviamente en este momento de la investigación se hizo solo un primer acercamiento con la comunidad pues para generar ese diagnóstico social participativo, y de esa forma usamos pues digamos la técnica de recolección de información como es la cartografía social. Ahora vamos a explicar los avances generados hasta el momento, ¿sí? Se parte pues obviamente de una focalización de la comunidad del barrio Manuela Beltrán, identificación pues de la ubicación geográfica. El barrio Manuela Beltrán, pues etapa 1 y 2 pertenecen a la comuna 11 o comuna sur de Bucaramanga. Es una comuna muy organizada pues por el trabajo digamos de los líderes comunales, y su historia digamos se basa en algunos determinantes de aconteceres colectivos a partir de su surgimiento, y esto ha generado que exista empoderamiento, cohesión social y que sus actores, bueno, cada uno de los integrantes de la comunidad generen digamos como una actuación protagónica en los procesos de cambio y transformación que promueven el bienestar común. Dentro de ese análisis de la información se encontró que pues obviamente la comunidad fue bastante propositiva en el ejercicio de diagnóstico social participativo. Se encontró primero pues a partir de un inicio de cartografía social del contexto cultural, donde reconocieron diferentes escenarios como la religión, los espacios de digamos de encuentro como la plaza de mercado y los escenarios deportivos, la escuela y los procesos de cualificación o formación, la articulación con redes, digamos el integrar la comunidad, el folclore, la música, la danza como elementos importantes de unificación y cohesión. En la cartografía social también se miró el contexto social, los diferentes elementos de participación ciudadana, de deporte, de redes, digamos, de cooperación entre ellos, articulación, ¿sí? Los acuerdos, la identidad, el liderazgo, entre otros elementos importantes allí. Encontramos también un contexto político, cada una de las actuaciones que ellos consideraban pertinentes en esos tipos de procesos, la organización de la sociedad, los roles, los ejercicios de votación, ¿sí? Las políticas públicas como escenarios importantes en ese proceso. Luego encontramos el contexto económico y cómo es la dinámica económica dentro de la, digamos, la movilidad de ellos, desde un ejercicio informal, el hurto y otro tipo de escenarios que van complementando la dinámica propia de la comunidad. Finalmente llegamos a la problemática, donde se reconoce pues no solo la necesidad sentida del uso de los espacios públicos para el consumo, sino también la preocupación de los jóvenes a partir del tabaco, del alcohol y ya pues el uso de otro tipo de consumos más severos, ¿sí? La intoxicación que ellos sufren, la importancia de la familia en los procesos de crianza, el abandono de los padres y de pronto pues cómo ello termina influyendo en que los jóvenes hagan uso de consumos o de conductas delictivas y terminan en procesos de prisionalización. La matriz de priorización que hicimos de problemas que ellos identificaron y cómo hicimos el agrupamiento de la información. Y finalmente, pues obviamente la matriz de priorización por consecuencias, causas, riesgos, herramientas y estrategias. Muchas gracias por su atención.